Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Estamos en el nombre de Jesús preparados para oír la orden del comandante y entrar en la batalla. ¿Pero por qué, doctor? Jesús es nuestro comandante. Cuando la palabra se nos abre es porque Jesús habla con nosotros. Y desde ese momento, Él espera que nosotros estemos en la batalla. No tenemos que atarnos a nada de esta vida. Siempre debemos estar en las manos del Señor, listos para entrar en acción y hacer lo que Él mandó que hiciéramos. Ahora este es el cuarto programa de una serie que empieza en Romanos capítulo 10, versículo 8. Es una palabra muy importante y creo que hay muchas personas que están venciendo a causa de esta palabra. Y que dice así: pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El mensaje del Evangelio que nosotros predicamos es la palabra de la fe. En verdad estamos poniendo esta palabra junto a cada persona que se abre al Evangelio. Esa palabra está siendo puesta en el corazón de las personas y en la boca. En otras palabras, está al alcance de una determinación suya. Usted que ahora me está viendo y quizá está atravesando una etapa difícil. Algunas personas cuando están bajo un ataque se quedan completamente alteradas. Algunas quieren quitarse la vida, otras quieren hacer cosas que no sirven. Para ellas la vida ya no vale la pena. Y esta no es la decisión correcta. La mejor decisión es que usted use esa palabra, que es la palabra de la fe. La misma palabra que el Señor Jesús usaba para curar enfermos, expulsar demonios, levantar a los caídos, perdonar a los pecadores. Esa palabra en su boca, en el nombre de Jesús, tiene el mismo peso que tenía en la boca del Señor Jesús. Tiene el mismo efecto. Por eso Él dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y además agregó: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La palabra de la fe en su boca le da autoridad para enfrentar las fuerzas malignas. Quizá usted tenga miedo: doctor, cuando estoy evangelizando a una persona, yo tengo miedo de que se manifieste un demonio muy malo. ¿Y qué hago yo? Lo mismo que yo haría y que haría cualquier otra persona sensata de Dios: reprender al demonio en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Y si no quiere salir, tiene que leer más la Biblia. No es posible eso de que no quiere salir. El Señor Jesús decretó: en mi nombre a los que creen echarán fuera demonios. Y se terminó. No existe eso: yo soy un demonio fuerte, que el otro es un demonio débil, que soy un demonio que no salgo y salgo si me dan algo. No es así. Si usted usa la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, puede estar seguro que el demonio saldrá en el nombre de Jesús. Entonces la palabra de fe, esto es importante, en su boca. Ella actúa exactamente si usted la usa, estando seguro y con confianza, sin titubear, lo mismo que haría y que hacía en la boca de nuestro Señor y Salvador Jesús. En el último culto estábamos en Josué capítulo 10 y hablé de una ciudad llamada Gabaón. Era como un estado donde los habitantes engañaron en el buen sentido a Josué, porque Dios había mandado a destruir toda esa región. Eran personas pecadoras y perversas, pero ese pueblo fue más noble. Ese pueblo tuvo el entendimiento. Lo buscó a Josué, hasta trajo unos panes enmohecidos. ¿Y de dónde vienen? Venimos de una tierra lejana, somos tus siervos. Y queríamos llegar a un acuerdo para que no nos destruyan, y Josué hizo un acuerdo. Después descubrió que ellos vivían cerca, pero él no podía deshacer su palabra. Y así,
El rey de Jerusalén y de otras ciudades del estado se reunieron para destruir ese pueblo. Entonces le avisaron a Josué que él debería ir para poder librar a ese pueblo y protegerlo. ¿Y qué hizo Josué? Oró a Dios y salió y fue firme para poder conseguir la liberación. Anduvo toda la noche, y lo que nos llamó la atención fue en el versículo 7. Josué subió desde Gilgal junto con toda la gente de guerra y con todos los hombres valientes. Y Jehová le dijo: no les tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Nosotros tenemos que subir a la batalla con todos los hombres valientes. ¿Qué significa, doctor? Con esos versículos que hemos aprendido con Dios. Por eso no debemos ser solo oyentes que olvidan. Anotemos. Dios me dijo esto en tal palabra, me dijo esto. Y antes de la batalla uno la lee, medita. ¿Qué cosa? Dios me dijo que está conmigo. Eso lo aprendí aquí. Y debemos subir con todos esos hombres valientes, con esas revelaciones de Dios, esas visitaciones del Señor, porque cada revelación es como si fuera un retrato de Dios para todos. Y subir a la batalla sabiendo que ganaremos. Y Dios dice, en el momento que subió debía estar en espíritu orando a Dios. Y Jehová le dijo: no les tengas temor. Yo enfaticé mucho esto. Usted no tiene que tener miedo de ese mal que arremetió contra su pariente, su amigo, esa persona que está evangelizando, porque eso es una amenaza del diablo para debilitarlo. No debe tener temor. Dios le dice: porque yo los he entregado en tus manos. Todas las fuerzas infernales que se levantan contra nosotros, Dios ya puso esas fuerzas en nuestras manos. No tenemos que temer, tenemos que ser valientes, expulsarlas y no estar buscando el resultado. Nosotros hacemos el resultado en el nombre del Señor Jesús. Nos calentamos espiritualmente por medio de esos hombres valientes, o sea, las revelaciones que Dios nos dio. Estamos orando a Dios y Dios está diciendo: no temas, te los he entregado a todos en tus manos. Y Él dice: nadie, ninguno de ellos, ninguno prevalecerá delante de ti. No habrá nadie que se resista a la embestida del cristiano. Muchas veces el cristiano dice: mi hijo no tiene remedio, mi tío es un caso perdido, esa persona. No, lo reprendo en el nombre de Jesús. Es una lucha, no sé cuánto tiempo durará, pero cuando estemos en la presencia de Dios, bastará una palabra de fe, así rompemos el poder del diablo, y esa persona se convierte, se transforma, se modifica y empieza a ser una persona bendecida. Esto ya lo vimos. Y en el versículo 9 dice: Josué cayó sobre ellos de repente, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Usted va subiendo en la presencia de Dios, digo. Estará ante el enemigo y va a hacer la obra. Y Jehová los llenó de pavor ante Israel. Dios hace su parte. Dios los llenó de pavor a todos ante Israel. Aún hoy, esos espíritus malignos, esas fuerzas infernales que parecen ser muy fuertes. Entonces, cuando usted sube ante Dios, está orando a Dios y está obedeciendo a Dios, Dios ya le está espantando a todas esas fuerzas. Y les causó una gran mortandad en Gabaón. Aquí usted hará la misma cosa. Israel lo hizo y usted la hará. Lo siguió por el camino que sube a Bet-Orón y lo hirió hasta Seca y Maceda. Provocó una gran destrucción, pero hay más. Porque él estaba obedeciendo a Dios. Dios cooperó con ellos, con los israelitas, e hizo obras mucho más grandes que no imaginaban. Cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, Dios no es nuestro enemigo, Dios es nuestro amigo. Y Él hace cosas extrañas a nuestro favor. Lo hizo con David, lo hizo aquí en este caso. Lo hizo con los 4 leprosos que fueron al campamento de los sirios y encontraron todo vacío. Dios trabaja a nuestro favor de tal manera que nunca lo pensamos ni imaginamos. ¿Y qué hizo Dios? Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras
sobre ellos hasta seca, y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. La guerra era fuerte, era algo en serio, y Dios luchaba por Israel. Y esas piedras, lo dije en otro culto, venían con una puntería certera, caían desde el cielo y no acertaban los judíos, solo eran para los enemigos. Hoy mismo puede entrar en la batalla porque Dios sabe dividir el que es de Él y el que es del enemigo. El que es del enemigo está en esas tinieblas espesas que no puede moverse del lugar, como esas plagas de las tinieblas que hubo sobre Egipto. Y el que es de Israel, de Dios, el pueblo de Dios, siempre tiene la luz de Dios. En la batalla no tenemos que enojarnos, irritarnos, estresarnos. No, somos de carne y debemos controlarnos. Solo tenemos que alabar a Dios, dejar que Dios actúe. No hay que hacer nada con nuestra fuerza, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en el momento exacto hay que usar la palabra de fe. Y siguiendo aquí, ahora algo nuevo, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: detengámonos aquí. Entonces ese día que vio a Dios entregando al amorreo delante de los israelitas, Josué se inspiró y habló con Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Lo que Dios hizo hasta ahora no es todo lo que quiere y puede hacer por nosotros. Lo mejor está por venir. Lo que hicimos por el Evangelio hasta hoy es muy poco con relación a lo que Dios quiere hacer por todos en nosotros y a través de nosotros. Y Dios les había dado la victoria a ellos. Muchos de los que corrían les cayeron las piedras, tuvieron pavor, los vencieron, prácticamente estaba ganada la batalla, pero el día se estaba acabando. Y de noche nadie lucharía, ellos se reagruparían y les darían más trabajo porque Dios estaba con ellos. Entonces Josué entró en la presencia de Dios, habló con Dios, y Dios puso en la boca de Josué la palabra de la fe. Vea lo que Josué dijo aquí. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, le habló a un astro, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová haya obedecido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermanos, Dios está peleando por la iglesia del Señor Jesús. Pobre de la persona que se levanta contra la obra de Dios. No conseguirá nada. Simplemente se está levantando como esa persona que está en la autopista e intenta parar un tráiler de esos bien grandotes con las manos. Ni un triciclo rápido podrá parar, mucho menos un tráiler. Será atropellado y no va a sobrar nada de él. Lo mismo le sucede al que se levanta contra la palabra de Dios. Josué lo sintió de Dios y dijo una cosa imposible. Mandó que el sol parara, que la luna parara, detuvo el sistema solar entero. Él detuvo el universo con esa palabra, y Dios honró la fe de Josué. Era más fácil decir que todos los soldados cayeran enfermos, como Eliseo hizo que todos quedaran ciegos una vez. Pero él sintió de Dios y dijo la cosa más imposible: que Dios frenara la Tierra, frenara Marte, frenara Júpiter, que frenara todos los planetas, porque si no habría una colisión. Y casi por un día estuvo detenido el universo. No anduvo para ningún lado, detuvo todo, porque este hombre osó hablar en el nombre del Señor. Cuando la unción de Dios esté sobre usted, ose hablar. El cáncer se detiene, todo vuelve atrás
y se obedece su mandato, la unción de Dios sobre usted hace que usted piense, hable y actúe como si fuera el mismo Señor Dios. La palabra hace todo. La palabra de fe que le viene, que le salta a los ojos, que le alegra el corazón, tiene en su interior todo el poder para hacer la obra en su vida. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual la envié. Tiene todo el poder. No desprecie la palabra de Dios que habló con usted. Eso que usted siente de Dios, úsela y verá lo que Dios hará por usted. Dios está peleando por sus hijos. Amén, Jesús. Vamos a la novela de la vida real. La imagen en la televisión le recuerda a Hamilton el periodo en que la música era el centro de su vida. La música representaba todo para mí. Todo. Era algo así muy fuerte. Sentía placer invirtiendo en eso, en cantar, en tocar, en componer. Y eso representaba una gran parte de mi vida. Hamilton recibió propuestas de algunas grabadoras y para financiar el sueño de lanzar un disco, él cometió un crimen. Hamilton asaltó un banco. En esa época iba a invertir en la grabación. Sinceramente, haría eso. Pero salió mal. La índole de Hamilton no era esa, ¿no? Él cantaba, hacía sus shows, pero no tenía esa índole que uno notó ese día del hecho que sucedió. Era una persona, un amigo especial. En razón del asalto, Hamilton fue preso y en la cárcel fue evangelizado por Adair. Todos los sábados, durante la mañana, íbamos a la cárcel a predicar el evangelio y se reunían muchas personas de diferentes religiones y así teníamos el permiso para entrar y llevarles la palabra. Y mi sorpresa fue ir allí y encontrar a mi amigo Hamilton. Desde el momento que le entregué mi vida a Cristo, tuve fuerza, tuve mejores fuerzas para soportar ese momento. En la prisión, de la libertad perdida, no de prisión porque yo me sentía libre en Cristo. Ya tenía otro pensamiento, tenía alegría al hablar con Dios. En todo momento hablaba con Dios, hablaba con el Señor y oraba mucho. Pedía la bondad de Dios para que Dios me ayudara a salir cuando Él lo quisiera. Y así sucedió. Después de 4 años preso, Hamilton salió de la cárcel. Ya libre de los errores del pasado, sintió el deseo de grabar un CD evangélico. Lo hice honestamente. Trabajé honestamente y esta vez grabé un CD honestamente. Y desde el momento en que las cosas mejoran, y mejoraron para mí, que me compré un terreno, yo dejé un poco, no totalmente, dejé un poco de lado esa parte de evangelismo para envolverme con cosas materiales. Nuevamente, Hamilton buscó sus intereses propios, pero Dios usó el programa Show de la Fe para traerlo al camino del Evangelio. El tiempo que estuve lejos, sin ir a la iglesia, no ausentes, sino que disminuí mis idas a la iglesia. Yo seguía viendo por televisión el programa del doctor y en todos los cultos siempre venía, ¿cómo se dice? Una alerta, un despertar, una sacudida sobre la conciencia, siempre. Hamilton hoy se encuentra firme en la presencia de Dios y recuerda el compromiso renovado de evangelizar y salvar vidas. El Señor me dio la oportunidad de tener una cosa cuando no tenía nada. Yo también tengo que construir un tesoro en el cielo, tengo que llevar otras almas. Porque antes yo estaba en la cárcel sin conocimiento. Dios usó al pastor Adair para despertarme. Y hoy sé que puedo despertar a alguien que está tras las rejas. Entonces no puedo dudar, tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso porque lo hicieron por mí.
Gloria a Dios. Hamilton estaba lanzándose en el mundo artístico y fue a parar a la cárcel. Así es, doctor. Yo tuve que pasar por eso. Y tuvo un amigo que fue y lo evangelizó. Me evangelizó, conocí el evangelio y allí nació Su una vida nueva cambió luz. por completo. Completamente. Y después que empezó a prosperar fue abandonando a Dios. No abandoné a Dios, me acomodé. A Dios no lo voy a abandonar nunca. Uno se deja llevar por las cosas de la vida, pero Dios no lo abandono nunca. Y después con el show de la fe usted se sintió llamado. Así fue, en cada culto que yo lo veía, que usted hablaba de Dios, lo usaba mucho para hablar directamente conmigo. ¿Cuánto tiempo hace que está firme con Jesús? Hace 1 año y medio yo estoy, desde el momento en que yo me integré en la iglesia de la gracia de Dios, me fortaleció mucho. El que lo evangelizó fue su amigo que está al lado. ¿Cuál es su nombre, hermano? Adair. Adair. Sí. ¿Y de cuál iglesia Soy es? de la iglesia Aguas Cristalinas. ¿Y usted fue y le habló de Jesús a él, intercedió? Yo hacía un trabajo con todos los presos. Durante años hice ese trabajo y un día llegué y tuve la grata sorpresa de encontrar a mi amigo que no tenía todavía, como dije, la índole de ¿Usted no hacer lo sabía que hizo. él estaba allá? Sí, yo me enteré por el noticiero. Ajá. Y tuve la sorpresa de llegar ese día y encontrarlo allá. Entonces le dije, amigo, ¿qué es lo que haces aquí? Porque tú no tienes ese tipo de cosas en tu interior. Y él me contó que su deseo era grabar un disco, ¿no? Y tenía que juntar el dinero. Yo le dije, pero existe alguien que puede darte una gran bendición en tu vida. Y podrías grabar un disco y no necesitarías hacer todo lo que estás haciendo. Y entonces le hablamos del amor de Jesús. Yo le entregué una Biblia. Le dije, aquí está la solución de tus problemas. Si crees en este Jesús, puedes estar seguro de una cosa, que un día te pondrá en lugares en que jamás pensaste que estaría. Amén. Hamilton, ¿y usted creyó en el Jesús que le presentó? Por supuesto que sí. Aplaudan a Jesús, gloria a Dios. Vamos a la primera pregunta. Yo quiero saber si el tarot, la numerología, el horóscopo, supersticiones, si esas cosas son de Dios y si no es pecado hacer ese tipo de cosas. Hermana, eso es un gran pecado. Si leen la ley de Moisés, era completamente destruida la persona que usaba esas cosas, mostrando lo que sucede en el mundo espiritual. El que le da la mano a la gitana para que la lea no vuelve sola, vuelve con una compañía maligna. Esas cosas no deben ser consultadas, la adivinación. Entonces nada de esas cosas. Dios mandaba destruir a las personas que hacían eso, mostrando que serían destruidas de su reino, porque el envolvimiento maligno es muy grande. Ese espíritu se queda siempre en la vida de esa persona y para librarse de él tiene que arrepentirse, creer en Dios para romper el poder maligno sobre esa vida y que sea libre. No juegue con esas cosas. Si quiere consultar, consulte a Dios, que Él habla con usted por medio de su palabra, ¿sí? Segunda pregunta. Doctor R.R. Suárez, ¿existe un valor mínimo para ser un patrocinador? Mire, yo digo esto. El que no sabe cuánto debe dar, que no se inscriba, no fue llamado para eso. Dios no me castigará, no le llamó a usted. Si Él no me hubiera llamado para predicar, yo sería un cristiano que ayudaría al predicador. Pero no sería condenado, pero si Él no me llamó, no me invitaron a hacerlo, ¿cómo lo seré? Cuando una persona es llamada, no debe preguntarle a nadie. Dios me mandó a dar tanto y listo. Yo hago lo que Dios me dijo. Si no me llamó, no lo hago. Simplemente oro por el doctor que hace un lindo trabajo. Está en la televisión llevando almas a Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Pueden aplaudir al Señor Jesús. Vamos ahora a abrir el corazón. Estoy divorciada y tengo 3 hijos. Debido a algunas dificultades financieras, me fui a trabajar a otro estado y dejé a mis hijos en mi ciudad natal bajo el cuidado de una cuñada. Mi objetivo era trabajar
y juntar suficiente dinero para construir mi casa. Soy evangélica desde los 14 años, pero no logro afirmarme en una iglesia y en este momento estoy pasando por muchas pruebas. Tengo un novio que no es evangélico y cree que estamos pecando, pero también creo que él es un hombre ungido por Jesús. A veces tengo ganas de abandonarlo todo y desistir, pero al mismo tiempo pienso que Dios no da una bendición a medias. Por lo tanto, si Él me trajo a este lugar, es porque realizará mis sueños. ¿Estoy en lo correcto al pensar así? Viéndolo así, creo que tiene un huracán en su cabeza así. ¡Shh! Es algo grave. ¿Usted cree que una persona que no es de Jesús es ungida por Jesús? Jesús dice en su palabra y dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, solo el que es de Él. Usted, hermana, necesita convertirse. Ser evangélica no vale nada. Si es evangélica, si es católica, si es budista, maometana. Tiene que ser de Jesús, de la palabra, una practicante. Eso de soy evangélica, hay evangélicos pidiendo dinero prestado y no paga, estafando a los demás, mintiendo, engañando. Aléjese de eso, sea una practicante de la palabra de Dios. Yo soy de Jesús, un soldado de la cruz. Yo vivo por la palabra y así el mundo tiene que conocer a las personas que andan con Jesús. Amén. Ahora déjeme bendecir a quien está en casa. Padre, oro por las personas que están en casa, necesitando una bendición, una liberación. Y yo te pido, extiende ahora tus manos. Usted que está en su casa, use la palabra de fe. Porque yo ato todo el mal que está en usted y digo, vete en el nombre de Jesús. Y todos digan amén. No voy